Entonces balanza igual estás. Listo. Chalguayugar. Presente, ingeniero. Listo. Chalo. Presente, ingeniero. Ya. Chura. Presente, ingeniero. Listo. Claros. Presente. Ya, bien. González. Alcócer. Presente, ingeniero. Listo. González Rocha. González Rocha Oscar. Presente, ingeniero González Ochoa. Ya. Herbas Aguilar. Herbas Aguilar Pablo. No hay. Hoyos Miranda. Presente, ingeniero Hoyos. Ya. Jiménez Juan Carlos. Jiménez. ¿Está? López Cori. Presente. Ya. Mamani Alcón. Presente, ingeniero. Muchas Buenas noches. Meneses Ruiz. presente, ingeniero. Buenas noches. Miranda Beizaga. Presente, ingeniero. Ya. Molia Carapi. Listo. Pancata. Ya. Poma. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Quiroz Asturizaga. Presente. Ya. Quispe. Quispe Pusari. Quispe Pusari. Ay. Ramos Vilca. Ya. Rivera Hacho. Presente. Ya. Solís Arriola. Solís. Ay. Terrazas. Terrazas Sánchez. Ay. Torrico Vargas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Vera Portanda. Presente. Ya. Wills. Listo. Wills Mercado. Listo. Bien. ¿Quién no ha llamado lista? Buenas noches. Ya. Debe estar en la lista actualizada. ¿Por qué hora? Y ya. Quispe Pusari. Listo. ¿Alguien más? Balanza. Listo. Terrazas. Ahí estás en el chat. Terrazas. Listo. ¿Alguien más? Camacho Moya, ¿sí estás, Moya? Bien. ¿Están todos? Entonces, comenzamos. Bien, muchachos. No apaguen sus micrófonos. Apaguen los que están encendidos. Bien. Entonces, primero que nada, ya me conocen, creo todos. Han pasado conmigo ya las primeras materias en el anterior semestre.
¿no? Dibujo técnico y tecnología de los materiales, ¿no? Pero bueno, me presento de nuevo. Soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Gisbert. Y bien, conmigo van a llevar este semestre la materia de metrología. Primero que nada les voy a mostrar lo que es el temario en sí que vamos a avanzar. Aquí está. Se logra ver, ¿no, muchachos? Bien. ¿No? El plan analítico, de todas formas, lo tienen en plataforma para que puedan descargarlo, para que puedan verlo. ¿No? Aparte de todo el material que voy a ir subiendo. Bien. Metrología. Como saben, vamos a avanzar 3 parciales en los cuales, en primer parcial, vamos a ver todo lo que sería la parte teórica y la parte de cálculos. Como primer punto, el concepto básico de metrología y la clasificación de los instrumentos que tenemos de medición. Aparte de los procesos de medición que tenemos directa, indirecta, y los múltiplos y submúltiplos de dichas unidades. Y hablando ya de la parte de unidades, vamos a avanzar en lo que serían 2 sistemas. El sistema internacional y el sistema inglés. El sistema internacional, ¿no? Que vamos a avanzar lo que es metro, kilogramo, segundo, las 7 unidades fundamentales de este sistema. En el sistema inglés lo que nos interesa saber es sobre la pulgada, ¿no? Y también conversión entre sistema internacional y sistema inglés, ¿no? Transformar de pulgadas a milímetros y viceversa, ¿no? En la parte 2, ¿no? Que va siendo mediciones, ya vamos a hacer lo que es uso de instrumentos, ¿no? Sobre todo el pie de rey. En segundo parcial nos vamos a centrar en lo que es el pie de rey, ¿no? Vamos a medir tanto en milímetros como en pulgadas. Los errores que tenemos al momento de medir, las características de este instrumento. Y en el tercer parcial vamos a hacer lo que son mediciones de precisión, ¿no? Vamos a utilizar otros instrumentos como micrómetro, reloj comparador, transportador universal. El micrómetro tanto de manera exterior como interior. Ajustes y tolerancias, bueno, vamos a ver algo respecto a ello porque van a utilizar en lo que es el taller mecánico 2, que pasaré en el siguiente semestre, ¿no? Entonces, esta materia es sumamente importante para lo que es talleres. Todo lo que vamos a avanzar en talleres de tornería, por ejemplo, tienen que saber utilizar lo que es el pie de rey para realizar todas las mediciones de una manera precisa, ¿no? Aquí no es a ojímetro, no es al achunte, ¿no? Todo tiene que ser ya de una manera técnica y de una manera precisa, ¿no? Es por eso que esta materia es muy importante para lo que es talleres. No, la bibliografía, que tenemos el texto de metrología de González, las máquinas y cálculos de taller, ¿no? Y tecnología de los metales para lo que serían las distintas velocidades que maneja en distintos tipos de acero, lo que es el uso de instrumentos y todo ello lo encuentran en plataforma. ¿Alguna duda, consulta, muchachos, respecto al plan analítico? ¿No? Todo claro. ¿No? Entonces, comenzamos con el primer punto, que sería la parte teórica, ¿no? Bien. Entonces, metrología. Como varias palabras que conocemos, metrología proviene del griego, ¿no? Está dividida en 2. Metro,
que venía de metrón, y logos, ¿no? ¿Qué sería estudio? Metrón, medida, logos, estudio. Una forma simple diríamos el estudio de las medidas, ¿no? Pero tenemos que profundizar un poco, tenemos que unificar todo ello. Entonces podemos hablar de un sistema de medidas, ¿no? Entonces la metrología tiene por objetivo el estudio, ¿no? Estamos hablando del estudio de los sistemas de medida, ¿no? Porque como han visto tenemos dos sistemas, sistema internacional y sistema inglés. Entonces para ambos aplica lo que es metrología. ¿Qué es medir? ¿No? Medir, siempre van a tomar en cuenta esta palabrita, comparar, ¿no? Sinónimo de medir, comparar. Vamos a comparar un resultado, ¿no? Con un instrumento patrón, con una unidad de medida patrón, que en este caso puede ser el pie de rey, puede ser el tornillo micrométrico, puede ser una regla, un flexo, ¿no? Pero lo que realizamos es una comparación. Comparamos un objeto a medir, un resultado, con una medida patrón o un instrumento patrón. Ahora, existen dos formas de realizar mediciones. De una manera directa y de una manera indirecta. ¿Cómo creen que es la medición directa? Medir directo, ¿no? ¿Qué entienden por medida directa? Con el instrumento medir directo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algún aporte? Ya. Sus compañeros, bueno, en cierta parte sí están en lo correcto y en otra parte se han olvidado el concepto de medir, ¿no? Ya no decimos medir directamente o medir el objeto de manera directa, no. Comparar, ¿no? Una medida directa es la comparación, ¿no?, que realizamos en el objeto con el instrumento de medida, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo, un lapicero comparamos con la regla. Y así tenemos su medida, su longitud, ¿no? Como dice su nombre, directamente. Instrumento y objeto. Ahora, la medida indirecta, ¿cómo sería? Medida indirecta. No hablamos mucho de magnitud, porque en sí lo que siempre vamos a realizar son con magnitudes, ¿no? Ya sea en longitud, volumen, temperatura, siempre vamos a realizar comparaciones. ¿No? ¿Alguien más? Medición indirecta. ¿Han realizado en algún momento alguna medición indirecta? Ya, uso de fórmulas. ¿Alguien más?
Ya, a ver. a medida de la hora. La medida de la hora igual es de una forma directa. Estás comparando tiempo con reloj. Tiempo con un instrumento. Sigue siendo directa. Un ejemplo les podría dar... un ejemplo, digamos, del anterior semestre. ¿Cómo realizaban las circunferencias cuando les daba la materia de dibujo técnico? No era de una manera directa. No agarraban el compás y directamente realizaban una circunferencia de 40 milímetros de diámetro. Podríamos estar hablando en este caso de distancia. Ya, más o menos, vamos por ahí. Pero ¿cómo han hecho? ¿Cómo han realizado? Ahí es donde está la parte del concepto de medida indirecta. ¿Has realizado directamente? No. Primero, ¿qué has hecho? No estamos haciendo ya lo que sería distancia de centros, ¿no? Sí hemos tomado, podríamos decirlo, hemos tomado una referencia. Porque el compás no tiene graduación directa. El compás yo no puedo colocar directo a radio 20 sin antes medir ese radio, ¿no? No tiene una graduación que me diga, ya, esta distancia mide 20, esta distancia es 30. O sea, solo el instrumento, el compás, no tiene. Lo que hacemos es comparamos con una referencia primero. En este caso, para realizar la circunferencia, ¿no?, de 40 milímetros de diámetro, como indicábamos, no, primero mido el compás, primero comparo el compás con la regla y luego recién realizo la circunferencia. Porque yo si realizo la circunferencia directamente, no voy a llegar a una medida precisa de que sean los 40 milímetros de diámetro. Medida indirecta, entonces, nos indica que para obtener lo que es una medida, necesitamos una referencia. Ya no medimos directamente, ¿no? Ya no es objeto y el instrumento. Tenemos una referencia, un intermediario, podríamos indicarlo de esa forma, ¿no?, como en el caso del compás. Otro ejemplo, antiguamente se medía, digamos, por codos, por pies, ¿no? Era una medida indirecta, porque tomamos de referencia, digamos, un pie, un brazo, ¿no? Pero no tenía tanta precisión como lo que sería ahora los instrumentos, digamos, un flexo, ¿no? Si voy a medir, digamos, el largo de una habitación, ¿no?, si voy a medir en pies, voy a obtener un tipo de medida, que al convertirlo, ¿no?, a metros, no me va a dar una medida muy precisa. En cambio, si lo mido directamente con el flexo, ¿no?, tengo una medida de mayor precisión, ¿no?, porque no todos tienen el mismo número de pie, no todos tienen el mismo largo del brazo, ¿no? Por ejemplo, como indicamos, compañeros, con fórmulas, ¿no?, de igual forma. Lo que han visto en trigonometría es un tipo de medición indirecta, teniendo algún cateto. Velocidad, digamos, metros sobre segundos, ¿no? Todo lo que va haciendo fórmulas, de igual forma, es una manera
indirecta de poder calcular, ¿no? Aunque actualmente, digamos, hay lo que son mecanismos mecánicos, con láser, con sensores ópticos, ¿no? Para poder calcular distintas magnitudes, como indicas, para velocidad, ¿no? Con un sensor óptico que detecta el movimiento, ¿no? De algún objeto. Un sensor de longitud, por ejemplo, hay los como tipo nivelador láser, de igual forma que tienen para medir longitudes, ¿no? Comparadores. Eso en el caso de fórmulas, pero en el caso de que no aplicamos fórmulas, como les indicaba, comparar así con el compás, comparar con el pie, comparar con alguna otra referencia, alguna medida, antes de llevar al instrumento patrón, lo consideramos como una medida indirecta. Cuando tomamos una referencia, eso es lo que hay que recalcar, alguna referencia. En el caso de velocidad, como me indicabas, que calculamos longitud sobre tiempo, o distancia sobre tiempo, tomamos de referencia, por ejemplo, la longitud y tomamos de referencia el tiempo. O sea, tomamos ambos. La longitud que se movió desde un punto a otro punto en cierto tiempo, ¿no? Entonces, para medición indirecta, siempre hay una referencia, ¿no? No es, como indica su nombre, directo. No comparo con un instrumento directamente, ¿no? Objeto, instrumento, objeto, instrumento, ¿no? Tomamos algún tipo de referencia, tanto en los distintos tipos de unidades, no solo en longitud, ¿no? Pero en el punto que tenemos que tener en cuenta, entonces, medida directa, ¿no? Recalcamos, es comparar el objeto a medir con el instrumento patrón. Listo. No, medida directa. Indirecta, cuando necesitamos de alguna referencia antes de comparar con el instrumento patrón, ¿no? El objeto comparamos primero con una referencia y después con el instrumento patrón. Se podría decir que empleamos tres objetos, ¿no? Objeto a medir, referencia y el instrumento de medición. Entonces tenemos esos dos tipos de medidas, directa e indirecta. Nunca olvidarnos lo de comparar. Siempre que hablamos de medir, es comparar, ¿no? Ejemplos, ¿no? Podemos ver aquí de medición directa con el pie de rey, ¿no? Instrumento, el pie de rey, objeto, ¿no? Una pieza cilíndrica. Entonces la medida es directa. Una medida indirecta o por diferencia que de igual forma van a realizar es con el reloj comparador, ¿no? Como indica su nombre, reloj comparador, voy a comparar una pieza patrón y una pieza a medir. Y por diferencia yo voy a hallar el diámetro o la longitud de esa pieza que no conozco, ¿no? Es una comparación. Hay tres objetos. Hay el instrumento patrón, que sería el reloj, el bloque patrón, que sería una referencia, y la pieza a medir, ¿no? Creo que aquí ya se ve un poco mejor esa parte de medida indirecta, ¿no? Utilizo tres objetos. En medida directa son solo dos. Ahora, ¿cuál creen que es más preciso? La medida...
El más preciso entre estas dos siempre va a ser una medida directa, porque estoy comparando directamente pieza e instrumento. En una medida indirecta o por diferencia, ¿no?, comparo primero con un bloque patrón y después con la pieza. Si yo he comparado mal con mi referencia, con una pieza patrón, no la he colocado de la manera adecuada y he tomado otra medida, obviamente la pieza a medir va a tener otro tamaño, ¿no?, otra longitud, otro diámetro, etc. Entonces tengo más riesgo de cometer error al momento de utilizar por diferencia o indirectamente. ¿No? Como les indicaba, al medir una longitud, por ejemplo, de un cuarto en pies, si lo mide una persona, ¿no?, después lo mide otra, va a haber una variación porque los pies de ambos no son de la misma longitud, no son del mismo tamaño. Entonces, por eso, de mayor precisión, medida directa. No se olviden de ello, muchachos. No es que está mal medir indirectamente, ¿no? En algunos casos yo no puedo realizar una medida directa, entonces procedo a realizar mediciones por diferencia, ¿no? Entonces, de igual forma me salva algunas veces, pero es mejor utilizar siempre las medidas directas. Bien, tenemos distintos tipos de instrumentos para poder realizar estas mediciones, ¿no? Vamos a empezar por lo que serían instrumentos lineales, ¿no? Lineales nos podemos identificar como que son instrumentos que me miden longitudes, que me miden diámetros, ¿no?, que me miden, podemos decir, magnitudes en una dirección lineal. Como ya hemos hablado hace un momento, tengo dos, directa e indirecta. Entonces, los instrumentos que utilizo para medir directamente, tengo, por ejemplo, con trazos, ¿no?, trazos o divisiones, a lo que conocen bien el flexo, ¿no?, metro, una regla graduada, ¿no?, que hemos utilizado igual en dibujo técnico, o los distintos pie de rey, ¿no?, los calibradores vernier. Son instrumentos lineales de medida directa con trazos o divisiones. Con tornillo micrométrico, bueno, lo que serían los distintos micrómetros, porque estos no trabajan, no se desplazan linealmente, sino a través de un tornillo, como indica su nombre. Dimensiones fijas, así para medir directamente de igual forma. Como indicamos, para una medida por diferencia utilizo un patrón. Este patrón puede ser un bloque que ya tiene una cierta medida, ¿no?, digamos 24 milímetros y va a medir 24 milímetros. ¿No? Galgas de espesores, por ejemplo, ¿no?, láminas de distinto espesor, de 0,5 de milímetros, de 1 milímetro, de 0,75, 0,2 milímetros, ¿no? Galgas que me permiten comparar aberturas, ¿no? En la medida indirecta, de igual forma, tengo los instrumentos para comparar, ¿no?, comparadores mecánicos, ópticos, neumáticos, ¿no? Como indicamos, comparamos, pero primero como intermediarios. Trigonometría, lo que hemos indicado, fórmulas, ¿no?, sobre todo, y relativas, por ejemplo, he utilizado alguna vez niveles, un nivel óptico para verificar si está, podemos indicar recto, si está nivelado, lo que es las construcciones, ¿no?, por ejemplo, las paredes, o cuando se realiza el colocado de una puerta, ¿no?,
instalado una puerta si está nivelado, ¿no? Mediante lo que es un nivel, ¿no? ¿Por qué es una medida indirecta el nivel? Si estoy comparando la puerta con el instrumento, digamos, o el piso con el instrumento, que sería el nivel. ¿Por qué creen que es una medida indirecta? ¿Por qué es un instrumento indirecto? El nivel. ¿Por qué creen? No estamos midiendo Excel. Ya, a ver otro ejemplo. Diré otra. ¿Alguien más? Porque la puerta tiene No. O sea, ¿por qué el nivel, por qué el instrumento lo consideramos un instrumento de medida indirecta? porque empezar algo. Se logra ver, ¿no? Nivel. Está bien. Exacto. Tomo una referencia. Esa es la palabra clave. Voy a comparar con una referencia. Se logra ver la pestaña, ¿no? Perdón, el nivel. Tengo lo que es una referencia de lo que serían las dos líneas. El nivel nos va a indicar que la puerta, que el piso, que el muro está de una manera nivelada, ya sea al plano horizontal o vertical, tanto la burbuja se encuentre dentro de las dos líneas, ¿no? Pero pasa que en algunos casos está un poco más hacia la derecha, un poco más hacia la izquierda, pero se encuentra dentro de las dos líneas. Entonces lo tomamos como que está nivelado, ¿no? No es preciso, ¿no? No es exactamente que está nivelado, ¿no? Es una pequeña referencia, tiene un error, ¿no? Relativo, ¿no? Es por eso que se lo toma como un instrumento de medida indirecta, porque estoy tomando una referencia, estoy comparando con una referencia, no directamente, ¿no? O sea, las líneas tendrían que estar más apegadas y tendría que estar exactamente tomando una línea con otra línea, y ahí podríamos indicar que estaría completamente nivelado. Pero en este caso hay una referencia, ¿no? Tengo cierto error que puedo cometer. Bien, como tengo lo que son instrumentos de medida lineal, también de manera angular, puedo medir ángulos, que es lo que mayormente medimos, medidas lineales y medidas angulares. Como hemos visto anterior, de igual forma, directa e indirectamente. Bien, de medida directa, lo que hemos utilizado en dibujo técnico, de igual forma, con trazos y divisiones, transportador. A utilizar lo que es un transportador simple, ¿no? Para medir ángulos. Pero en medida directa tenemos otro instrumento que de igual forma van a utilizar, que es el goniómetro.
El goniómetro es similar al transportador, solo que tengo una mayor precisión. Escuadra universal, ¿no?, con la que yo puedo realizar mediciones. Pero hay ciertas escuadras que son fijas, ¿no?, que no puedo realizar distinta medición de ángulos, que son completamente fijas. Por eso hay también una sección en la cual son de una dimensión fija, así como los bloques patrón, ¿no?, de una medida directa, de manera lineal. También tengo medidas fijas y directas en medida angular, el que serían uso de patrones, ¿no?, de plantillas con ciertos ángulos o escuadras para poder medir 45 grados, 30 grados, 60, 90 grados directamente. Solo esas medidas, ¿no? Por eso son fijas. Calibradores cónicos que me permiten medir el ángulo que tienen. Igual, directamente, 30, 20, 10. Una comparación directa con un ángulo fijo. Medida indirecta, trigonometría, de igual forma. Regla de seno, coseno, tangente, ¿no? Y un instrumento que se utiliza, y de igual forma, es la falsa escuadra. Muy similar a la escuadra universal, que yo puedo mover el ángulo, solo que en las falsas escuadras no tengo un ángulo, no tengo divisiones por trazos de los ángulos, simplemente yo mido y esta falsa escuadra es mi referencia. Yo comparo con un transportador, con un goniómetro, etc., ¿no? Entonces, como ven, tengo distintos instrumentos, distintos métodos de manera directa e indirecta, tanto para medidas lineales como angulares, que es lo que más vamos a utilizar en taller, ¿no? Para los que no conocían, este es el instrumento del pie de rey, ¿no? Puedo medir exterior de pieza, puedo medir interior, puedo medir profundidad. Al final del instrumento tiene una varilla que permite medir la profundidad. Puedo medir escalones con la parte trasera del instrumento. Y puedo realizar en dos tipos de sistemas, ¿no? En sistema internacional, sistema inglés. Puedo medir en milímetros y en pulgadas. Y también en dos tipos de medida en pulgadas. Pulgada fraccionada, ¿no?, como indica con fracción, o pulgada también decimal. En esos dos. Entonces puedo medir en milímetros y en pulgadas. Este es el micrómetro o tornillo micrométrico. Este instrumento, ¿no?, como ven, tiene lo que sería un tornillo internamente, y aquí tenemos el vástago, lo cual al momento de, podríamos indicar, aflojar el tornillo, yo le voy a dar cierta abertura aquí al medio. Y en lo que va girando me va mostrando ciertos dígitos, cierta numeración, que sería la medida que yo estoy realizando dentro de lo que serían el vástago y el tope, ¿no? En esa como C, entonces al medio yo coloco la pieza. Este instrumento, ¿no?, de igual forma van a realizar mediciones, tanto para medir exteriores como interiores. Este instrumento solo mide un tipo, ¿no?, de medir. Voy a medir o exterior de algún objeto, o interior, o profundidad, ¿no? En este caso, el instrumento que vemos aquí es para medir exteriores. El de interiores tiene lo que sería el vástago y las mordazas hacia afuera, ¿no? Lo van a ver en el instituto, contamos con ambos, micrómetro de interior y de exterior, ¿no?, para realizar las mediciones. Segundo, su precisión es de 0,01 milímetros, ¿no? Lo mínimo que puede medir es 0,01. En el caso del pie de rey, lo mínimo que puede medir es de 0,02.
milímetros. ¿No? Igual es una buena precisión. Puedo medir menos de 1 milímetro. Pero en el caso del micrómetro o tornillo micrométrico, tiene mayor precisión que el pie de rey. También, como solo realiza un tipo de medición, por ello es más preciso. Y este instrumento va midiendo entre distancias. Como indica aquí, mide de 0 a 25 milímetros. Es lo que puede ingresar la pieza aquí y se realiza la medición. También puedo tener el otro, que sería de 25 a 50 milímetros. El otro micrómetro de 50 a 75. Y el último que es de 75 a 100 milímetros. Ese es el juego que vienen los 4 micrómetros, los principales que se utilizan para realizar las mediciones. ¿No? Hay micrómetros de mayor diámetro, para medir mayores diámetros, también pie de rey, hasta de medio metro, 1 metro, 2 metros, ¿no? Lo mismo los micrómetros, pero vienen siempre con rangos. No es que va a haber uno que me va a medir desde 0 hasta 100 milímetros, como en el caso del pie de rey, ¿no? No hay. Porque si no, su tornillo tendría que ser demasiado largo. Es por eso que viene en juego de distintas longitudes. El reloj comparador, de igual forma, lo van a utilizar, que me sirve para poder comparar, ¿no? Como indicamos, el objeto a medir con una referencia, ¿no? Con un bloque patrón y después el objeto, y con el reloj comparador vamos a ir por diferencia lo que va siendo la medida de la pieza, ¿no? De igual forma van a utilizar este instrumento. No, simplemente son detalles, son a grandes rasgos, ¿no? Lo que les estoy indicando. Cuando llegue el momento, les voy a explicar de una manera más detallada. Este es el goniómetro. El goniómetro me puede medir menos de 1 grado, ¿no? Lo mínimo que medíamos con el transportador al momento de realizar los trazos en dibujo técnico era 1 grado. En este caso, con el goniómetro puedo medir menos de 1 grado. ¿Alguien sabe cuánto es equivalente 1 grado? Después la unidad más pequeña de grado. ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Al momento de utilizar sus calculadoras que se hacen trigonometría, han debido realizar y no salía aún. ¿Cuándo? ¿Puedes repetir? Grado, minuto, segundo. Exacto. Grado, minuto, segundo. Al momento de utilizar calculadoras y utilizar lo que son las operaciones trigonométricas, a veces nos salían lo que son enteros, ¿no? Salían, por ejemplo, 10 grados, 0,58 o 10,32. A veces nos daba un número entero. Pero tenemos un botón en la calculadora que nos permite convertir a grado, minuto, segundo. Lo que nos mide este instrumento es hasta 5 minutos, que es menos de 1 grado. 1 grado equivale a 60 minutos, ¿no? Entonces lo mínimo que mido, 5 minutos. Entonces puedo medir, digamos, 30 grados, 20 minutos. 50 grados, 45 minutos, ¿no? No se lo utiliza mucho porque mayormente redondeamos, pero quizás en algún mecanizado especial, en alguna pieza, viene de esa forma, que tenga lo que es un ajuste menor a lo que es 1 grado, ¿no? Pero como les indico, no se utiliza de manera muy ardua, no lo van a ver mucho, ¿no? Pero para que conozcan, ¿no? De esa forma, yo les voy a explicar, les voy a mostrar y también van a realizar lo que son las medidas con goniómetro.
¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Bien. Entonces, estábamos hablando de los sistemas de unidades, ¿no? Este sistema, ¿no? Como le indica su nombre, un sistema es el conjunto, ¿no? ¿De qué? Estamos hablando de unidades. Unidades que tienen que ser confiables, tienen que ser precisas, tienen que satisfacer las necesidades de mi medición. No me sirve ciertas unidades, ciertas medidas, digamos, que sean, ¿no? Falta ese tantito, ¿no? Como sabemos, así como cochalos, digamos, cuando alguien nos pregunta dónde está el lugar, allasitos, aquisitos, a la vueltita, ¿no? Eso no es una medida precisa, ¿no? Entonces, un sistema de unidades tengo que estandarizar, tengo que utilizar medidas que son confiables, precisas. Entonces, por ello, nació lo que es el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Eso en 1960, en la Conferencia General de Pesos y Medidas. Ha nacido con seis unidades fundamentales o básicas, ¿no? Lo que serían la masa, lo que es la longitud, el tiempo, intensidad de corriente, temperatura e intensidad luminosa. Ello en 1960. En 1971 se añadió una séptima unidad fundamental, que lo han visto en química, ¿no? Lo que sería el mol, ¿no? La cantidad de materia. El sistema internacional, como indica su nombre, es de una manera internacional, pero hay ciertos países que no manejan este sistema, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, Alaska, manejan lo que es el sistema inglés, no manejan el sistema internacional, ¿no? Otro país, Birmania, Liberia, tampoco utilizan el sistema internacional. Después los demás países ya han ido adoptando poco a poco este sistema. ¿Por qué? Para que comunique su nombre, yo voy a realizar mediciones, por ejemplo, de longitud aquí, Bolivia. Si me voy a otra parte del mundo, tendría que poder medir de la misma forma, ¿no? En el caso de kilómetros, metros, ¿no? Tendría que ser, como indica su nombre, de manera totalmente internacional, ¿no? Pero, por ejemplo, si me voy a Estados Unidos, no voy a poder medir en metros. ¿Qué medida se utiliza allá? Para si distancias medianas, Millas. millas. Por ejemplo, millas. Utilizan millas. No utilizan milímetros, no utilizan centímetros, utilizan pulgadas. No utilizan litros, utilizan galones, onzas, cuando hablamos de mililitros. No miden la temperatura en grados Celsius, miden en grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, hay un cambio en el sistema, ¿no? De unidades. Entonces, lo que se quiere lograr con el sistema es poco a poco introducir a todos en un solo sistema de unidades. Bueno, se está tratando de llegar a ello, faltan ciertos países, ¿no? Los cuales quizás poco a poco ya vamos a lograr que todos los países se puedan utilizar un mismo sistema de unidades, ¿no? Hablaremos respecto a estos sistemas de unidades, ¿no? A las unidades fundamentales en sí. Como indicamos, el tiempo es una unidad fundamental. Voy a medir en segundos. Su símbolo, una S minúscula. Longitud es el que me interesa más para lo que es la carrera, ¿no? Y también la parte de corriente eléctrica.
¿no? Ya que llevamos ambas, ¿no? Como carrera de electromecánica, tengo tanto la parte eléctrica como mecánica. Entonces, longitud, sí o sí. Unidad básica es el metro, símbolo, una M. Masa, ¿no? Kilogramo, una K minúscula, una G. Corriente eléctrica, ¿no? Amperios es la unidad básica que yo voy a medir la corriente, ¿no? El símbolo A mayúscula. La temperatura termodinámica yo la voy a medir en Kelvin. Estas son en las unidades básicas, ¿no? En las fundamentales. Así es como lo han determinado en los congresos de medidas y pesos. Su símbolo del Kelvin es una K mayúscula. No decimos grado Kelvin, directamente es Kelvin. ¿No? Cantidad de sustancia, lo que indicamos que en 1971 recién se unió a las unidades básicas, es el mol. ¿No? Símbolo se lo escribe mol. Intensidad luminosa, ¿no? La unidad básica es la candela. C y D minúscula. Tengo que tener cuidado al escribir, ¿no? Porque si escribo la C mayúscula y D, significa un elemento químico, que sería el cadmio, ¿no? Pero cuando es C minúscula, D minúscula, se interpreta como candela. Y así. Hablaremos respecto a la primera unidad básica o fundamental, que en este caso es el metro. Bueno, como del griego, de igual forma como metrología, metro viene de metrón, que significa medida. Veamos un poco de la historia respecto al metro, ¿no? Rápidamente. En 1795 se conocía al metro, ¿no? Como uno dividido entre 10 millones partes de la distancia entre dos puntos, que era el Polo Norte y el meridiano que pasaba por París, hasta llegar a la línea del Ecuador. Como aquí una línea roja, esa distancia han tomado y lo han dividido en 10 millones de partes. Eso lo han realizado cuando todavía utilizaban lo que son los mapas y la cartografía, ¿no? Para realizar lo que son los trazados. Se lo ha tomado en 1795 como esa es su definición. 1 sobre 10 millones de partes de la distancia entre el Polo Norte, pasando por París, llegando a la línea del Ecuador. En 1799 se tomó esa distancia que dijeron 1 entre 10 millones y fabricaron un prototipo, una barra. Ahí es como nació el metro. No, una barra de platino. Casi unos 100 años después, en 1889, esa barra empezaron a añadirle lo que es una aleación de iridio. ¿No? Estuvieron practicando, estuvieron mezclando, estuvieron realizando experimentos con aleaciones en ese tiempo. Hasta 1927, ¿no? Donde utilizaron el platino e iridio en un punto de fusión y a presiones atmosféricas, ¿no? Y le han dado lo que es ciertos porcentajes. Han ido jugando con los porcentajes de platino y de iridio. En 1960, bueno, ya se empezó a utilizar lo que son magnitudes físicas. Ya no querían depender de una barra de platino. ¿Por qué creen que ha habido ese cambio? ¿Por qué ya no querían utilizar una barra de platino, una barra física, para poder decir, ya mide tantos, listo, es un metro, está calibrado el instrumento?
¿Por qué creen que ha habido ese cambio? ¿Por qué creen, muchachos? Por la precisión. Ya. Sabemos que mediante fórmulas, mediante lo que serían magnitudes físicas, comparando con magnitudes físicas, voy a tener una precisión mayor. ¿Qué más? Esa es la comparación. Comparación. Ya. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con lo que es el material de esa barra. Bien, mientras siguen pensando, antes vamos a hablar de estos dos pequeños factores de los últimos años. 1960 ya empezaron a hacer experimentos con lo que serían longitudes de ondas. Jugaban con la luz, se podría decir de esa forma, ¿no? Y en 1983 ya cambiaron lo que sería la definición del metro. El metro ya no era esa barra que era 1 sobre 10 millones de partes la distancia entre el polo norte y el meridiano de París llegando hasta Ecuador. Ya no era eso. Ya no era esa barra de platino iridio que medía esa 1 sobre 10 millones de partes. En 1983 definieron al metro como la distancia recorrida por la luz en el vacío. Trabajaban en el vacío, ¿no? En 1 sobre 299.792.458 partes de un segundo, ¿no? ¿Se imaginan ese cálculo de ese tiempo que es muy pequeño, pero se lo define como eso, ¿no? En la 17ª ¿cómo era? En la 17ª conferencia, ¿no? De los pesos y medidas, en 1983. Esa ha sido la nueva definición. La distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 sobre 299.792.458 partes de un segundo. Entonces han cambiado lo que sería un bloque, una barra de platino iridio por lo que serían magnitudes físicas que yo puedo comparar. Al momento de realizar ese experimento para hallar lo que vale el metro, también sacaron lo que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 300 millones, o 3 por 10 a la 8. Metros segundo. Ahí también era lo que era la velocidad de la luz en el vacío. Han ido trabajando. Porque esto, a medida que pase el tiempo, como estoy trabajando en el vacío, no va a afectar nada. No va a haber, como indicaríamos, algún contratiempo. No hay un factor externo, no hay el clima que me está afectando, la temperatura, la humedad, ¿no? Nada de ello me afecta en esto. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué hemos cambiado esa barra de platino iridio por lo que sería una comparación con magnitudes físicas? ¿Por qué?
¿Por qué ha sido así? A ver, terrazas. ¿Por qué hemos cambiado? Colocar la luz. No. Nico tienen que fijarse en ambas partes. Va a pasar el tiempo, no va a pasar nada con la luz porque está trabajando en el vacío. Pero ¿qué pasa con la pieza? Nadie se ha dado cuenta. A ver, ¿qué pasa si yo dejo una barra de acero al ambiente, en el patio? Llueve esa noche. Se oxida. ¿Ya? Se oxida demasiado, ¿qué pasa? Se empieza a corroer. Y si se empieza a corroer, empiezo a perder material. Si pierdo material, pierdo longitud o diámetro. Si pierdo longitud en una barra, que sería el bloque patrón de 1 metro, ya no va a medir 1 metro. No va a medir 0,999998 metros. Y cada vez va a ir perdiendo lo que es una longitud, una parte de esa longitud. Obviamente lo han realizado de materiales que no se van a oxidar con el tiempo fácilmente. Se los guardaba igual en el vacío, pero hay ese factor de que el tiempo va envejeciendo las cosas. Entonces, poco a poco, obviamente, se ha ido desgastando y ya no era fiable comparar con un bloque patrón. ¿No? En este caso, con una barra de platino iridio. Es por eso que lo han cambiado a las magnitudes físicas, en las cuales yo puedo utilizar, sin importar lo que fuera los años que han pasado, porque estoy trabajando en el vacío y no va a afectar ningún factor externo. Entonces, de esa forma, tenemos la definición de metro. ¿No? Ya no utilizamos bloque patrón, utilizamos magnitud física de la luz en un determinado tiempo. La masa es otra unidad fundamental en la cual utilizamos el kilogramo. ¿No? El kilogramo, de igual forma como en el metro, se ha utilizado lo que es un cilindro compuesto, igual de una aleación de platino iridio, 90% platino, 10% iridio, que se guardaba en la Oficina Internacional de Pesos, ¿no? En Sèvres, en París. Actualmente ya no es. Antes era el único elemento que se utilizaba como bloque patrón, como objeto patrón para calibraciones. Eso ya no desde el 2019. El 2019, de igual forma, se lo pasó a lo que es una comparación con magnitudes físicas. Antes de la pandemia, justo por mayo aproximadamente, se lo descontinuó al bloque patrón. ¿Por qué? Por lo mismo que pasaba con el metro. Empezaba a perder lo que es material, poco a poco. Entonces, ya no pesaba lo mismo, ya no pesaba 1 kilogramo exacto, ¿no? Iba disminuyendo. Entonces, por ello se estuvo estudiando mucho y se logró dar con lo que serían magnitudes físicas con las cuales yo puedo comparar y obtener lo que son el peso de algún material, ¿no? Entonces, ya actualmente ya no hay bloques, patrones, ya no hay elementos físicos, elementos mecánicos, elementos así de bloques, cilindros,
barras que yo voy a comparar con algún instrumento para calibrarlo, ¿no? Todo se va a comparar con magnitudes físicas, ¿no? Antiguamente se lo guardaba así, empacados al vacío todos los bloques patrones, pero de igual forma con el tiempo se ha ido desgastando, ¿no? Antiguamente teníamos esta balanza convencional que colocaba el patrón, 1 kilogramo, y medía, y colocaba en el otro lo que era el objeto a medir, o varios objetos a medir, hasta que se nivele la balanza y esté a una misma altura, ¿no? Ahí me indicaba que valía lo mismo. Ese 1 kilogramo era 1 kilogramo de ese material, ¿no? Pero ahora ya no comparo con bloque patrón, ya no comparo con ese cilindro. Ahora yo utilizo lo que es otro tipo de balanza. Se lo conoce como la balanza de Watt, ¿no? Esta balanza de Watt que trabaja, como indica su nombre, con Watt, potencia. Trabaja con potencia, con una potencia electromecánica. Tengo lo que serían campos magnéticos que involucran el uso de esta balanza. ¿No? Tengo el uso de sensores de lo que son láser, ¿no? Para realizar lo que es una medición exacta, ¿no? Para hallar un peso exacto. Voy a utilizar la constante, voy a utilizar varios factores. Primero que nada, longitud de onda, ¿no? Porque utilizo una luz, que en este caso es el láser. Voy a utilizar lo que es la constante de Planck, ¿no? Que viene siendo la parte electromagnética, la potencia, ¿no? Voy a utilizar la velocidad de la luz, ¿no? Utiliza la constante, la C, ¿no? Y voy a tener una energía potencial. Es por eso que es balanza de Watt, ¿no? Aquí lo podemos ver un poco mejor el funcionamiento. Yo energizo la balanza. Entonces voy a tener una bobina que se va a activar y va a retraer lo que es, ¿no? Una parte de la balanza. Ello va a activar lo que es el láser y va a tener un ligero movimiento desde un punto a otro, ¿no? Y en el otro lado tengo que tener lo que es mi pieza que estoy midiendo. Cuánto pesa, ¿no? Entonces, de esa forma va trabajando, ¿no? Recién se está tomando en cuenta esta balanza como era antes de la pandemia, entonces lo han frenado todos los estudios, entonces recién están retomando, pero se miden ahora ya con este tipo de magnitudes, ¿no? Entra campos magnéticos, por eso la constante de Planck, la velocidad de la luz respecto a los láser, ¿no? La longitud de onda que tiene, ¿no? Y todo ello. Entonces se lo mide ya de esta forma para calibraciones con lo que sería el peso de 1 kilogramo, ¿no? Mediante fuerzas, mediante campos magnéticos y todo ello, ¿no? Actualmente de esta forma están empezando a realizar las calibraciones de peso. El tiempo. ¿Cómo se medía antiguamente el tiempo? En la antigüedad, ¿cómo medían? Por el sol, los días. O a veces noche, decían, ¿no? Creo que más que todo en la parte ¿no? De Egipto, la parte oriental, no lo medían creo por noches, ¿no? Decían 10 noches, 100 noches y así. En otros lados era días, ¿no? O sea, un día, 2 días, o el sol, ¿no? Lo que emergía. Entonces han visto como el sol la posibilidad de crear
algún instrumento, ¿no?, que me midiera ya también entre medios de un día o de una mañana, ¿no? Ahí surgió pues los relojes de sol, ¿no?, que me marcaban cierta posición del día. Pero obviamente no era muy exacto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no era muy exacto? Tenía un factor muy importante que hacía variar. Un reloj de sol me servía en lo que es la mañana, ¿no?, como indica su nombre, cuando hay sol. 1. 2, cuando afectaba si era una estación del año u otra. En verano sabemos que los días, lo que es el sol, se queda más tiempo, ¿no? Las horas del día son más que las horas de noche. En otoño, invierno, reduce. Son menores las horas de luz, ¿no?, de día. Entonces afectaba ello. Otros han utilizado lo que era, volviendo a la parte oriental, relojes de arena, ¿no?, que era una forma igual de medir el tiempo. Y por último, lo que conocemos, los instrumentos que tienen mecanismos mecánicos o también electrónicos. Actualmente lo que sería el reloj. Entonces, de esa forma podemos medir actualmente, ¿no? Pero ya no tenemos un instrumento que nos diga, ya, se mide de tal forma, ¿no? De igual, solo ha pasado a una comparación con factores físicos, ¿no?, magnitudes físicas. En este caso, el segundo es el tiempo requerido por 9.192.631.770 ciclos de la radiación entre dos niveles del estado fundamental del átomo cesio, ¿no? Andrew Ibar en química, ¿no?, lo que va haciendo los niveles de energía. ¿No? Tengo niveles de energía. Ahí, con rojo. Ahí. Tengo niveles de energía en un átomo entre sus electrones. En este caso, tengo un átomo de referencia, que es el cesio 133. ¿No? Entonces me indica de esta forma que ese tiempo en ciclos de la radiación entre estos dos niveles de sus electrones, ¿no? Esa es una nueva definición del tiempo para poder realizar su medición, su calibración, ¿no? Ese tiempo requerido para realizar esa cantidad de ciclos de radiación. Como ven, ya va tomando lo que son magnitudes físicas, ¿no?, para distintos factores, como por ejemplo la intensidad de corriente, que también es otra unidad fundamental, que vamos a medir en amperios, ¿no? ¿Cómo ha surgido que yo pueda calibrar esto? Han utilizado dos conductores. Vamos a dibujar aquí. Dos conductores.
han utilizado dos conductores. Estos conductores tenían una longitud tendiente a infinito, entonces era muy largo, ¿no? Estaban separados a 1 metro de distancia entre ambos, entre fases, podemos indicar, ¿no? La sección de estos conductores, de este alambre, era muy delgada, casi despreciable, podemos indicar, ¿no? Entonces teníamos conductores sumamente largos y sumamente delgados, separados a 1 metro. Energizados, se energizaban y producían una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newtons en cada metro de este conductor. Entonces, de esa forma calibraban que era 1 amperio, ¿no? Esa energía magnética entre los dos conductores. Como ven, ya mido lo que son la fuerza electromagnética de ellos. Estoy comparando magnitudes físicas. Intensidad luminosa, que sería otra de las unidades, en candela, ¿no? Para lo que era intensidad luminosa, se utilizaba la frecuencia con la cual era emitida una radiación, ¿no? Como vemos aquí un foco, ¿no? Una bombilla. Va a alumbrar todo un cuarto, entonces la radiación le envía con cierta frecuencia en toda dirección, ¿no? Luego, conociendo esta intensidad luminosa, según esa frecuencia, ¿no?, emitida. Por ejemplo, la intensidad luminosa de antes, que eran los bombillos, ¿no?, es distinta a la intensidad luminosa que utilizamos ahora con LEDs, ¿no? Va cambiando porque cambiamos esa frecuencia. ¿Cómo creen que vemos varios colores? Por ejemplo, en un arco iris. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ver varios colores? ¿Alguien? ¿Por qué aparece un arco iris luego de una pequeña llovizna? ¿Qué involucra? Involucra lo que es la radiación, involucra lo que es la refracción, en realidad se conoce, ¿no?, de lo que es la luz a cierta frecuencia, ¿no?, a cierta inclinación, a cierta refracción. Esa refracción me da lo que son los distintos colores que vemos, ¿no? Por ejemplo, por eso sale en el arco iris los distintos colores, ¿no?, porque está refractando esa luz a ciertas variaciones de frecuencia, ¿no?, dependiendo de la intensidad de la luz. Nuestra última unidad fundamental, el mol, que es la cantidad de sustancia, ¿no? Para ello se ha trabajado con lo que es el átomo de carbono, ¿no?, carbono 12, acordar de química, y nos indica que es la cantidad de sustancia más pequeña, ¿no? Por ejemplo, en lo que era química, llevaban todo lo que es moles, ¿no?, mol de agua, mol de azufre, mol de ácido sulfúrico, ¿no? Se utilizaba lo que es el mol como cantidad mínima. Pero lo que nos interesaba para esos moles era el número de Avogadro. El número de Avogadro nos servía para convertir esos moles en átomos, en moléculas, iones y todo, ¿no? El número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23. Entonces,
Luego se acopló lo que es esta unidad fundamental, la cantidad de sustancia mol, porque estaban realizando todavía sus investigaciones respecto a la unidad más pequeña de sustancia o de materia, que serían los moles. Porque si hablamos de moles, con la tabla periódica luego podemos transformar a lo que sería masas, ¿no? A gramos. Bien, muchachos, ¿alguna duda, consulta? Bien. Bueno, entonces, más que todo ha sido una parte introductoria de lo que vamos a avanzar en la materia, de lo que serían las mediciones y de cómo han ido surgiendo estas unidades fundamentales, ¿no? Desde la siguiente clase vamos a pasar de manera presencial, ¿no? Entonces, viene todo el grupo porque son alrededor de unos 27, 28 en listas, ¿no? Entonces no es necesario que realicemos una división de grupo. Todos asisten a las clases presenciales, ¿no? Aclarando ello, ¿no? ¿Qué materia tienen antes de metrología? Dibujo asistido. Bien, entonces no es necesario que vengan con EPP. No es necesario, ¿no? Quería aclarar eso igual, que no es necesario que vengan con uniforme de trabajo, ya que lo pasamos en el aula 204. Vamos a pasar. En ahí se encuentra lo que es el gabinete. No, incluso creo que les mostré alguna vez, porque pasaba luego de ustedes con los de metrología. En ahí se encuentran los instrumentos, en el aula 204. Se encuentran los instrumentos, las piezas, los bloques patrones, todo para realizar mediciones, tanto en lo que serían lineales, longitudes, también ángulos. Entonces en esta aula vamos a pasar después de su clase de dibujo. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Todo claro? Bien. Entonces, respecto al uniforme, no es necesario, no es obligado que vengan con EPP. Respecto a la evaluación va a ser netamente práctica, ¿no? Desde que llevamos instrumentos. Antes de ello, como les indiqué, desde la siguiente clase vamos a avanzar lo que son conversiones, sistemas, múltiplos, ¿no? Todo ello, y luego recién instrumentos. Porque tienen que saber, tienen que conocer lo que son las conversiones entre sistemas, tanto la parte de temperatura, longitudes, ¿no? Más que todo lo que vamos a utilizar. Entonces, netamente es práctica, realizan, se califica, suben a plataforma, ¿no? De cada clase tienen que estar en plataforma lo que se realiza, ¿no? Es la constancia de que han trabajado, de que han realizado en clase, ¿no? Directamente ese día tienen que subir. Es un respaldo tanto para mi persona como para ustedes, ¿no? ¿No? Si ha pasado algo en su nota, ¿no? Y se pueden quejar con él, ¿no? He presentado, he realizado, he asistido, ahí está, pero no aparece mi nota, ¿no? Entonces es una constancia de que ustedes sí han presentado, entonces pueden quejarse en caso de que haya cometido algún error, ¿no? En la parte de notas. ¿No? Es por eso que cada clase, entonces, su respaldo es que suban a plataforma de cada práctica. Luego, cuando llevemos mediciones, de igual forma. Realizan mediciones, se les sella, suben en milímetros. Luego llegan en
pulgadas, luego también con micrómetro, y así, sucesivamente. ¿No? Eso respecto a la evaluación. Todo la evaluación, entonces, es cada clase. ¿Faltan alguna clase? Entonces no tienen alguna evaluación, no tienen alguna práctica. En caso de que sea una falta justificada, ¿no? Que ustedes justifican, ha pasado tal cosa, tengo aquí mi comprobante, entonces podemos reponer, no habría problema. La siguiente clase a inicio pueden comenzar y realizar la práctica, o entre semana en las clases que tenga algún tiempo libre, digamos, podrían asistir y completar lo que sería la práctica, ¿no? Pero eso en casos extremos, digamos, de que falten, ¿no? Y justifiquen. Porque si no justifican, entonces se toma como falta de ese día, ¿no? Y no tendrían derecho a realizar el reprogramado de esa práctica. Entonces tienen que tener cuidado, muchachos. Ya saben que por parcial solo pueden faltar una vez. Porque igual para dar su examen final en el tercer parcial se tiene que cumplir ello. No tienen que faltar más de una vez por parcial. O sea, 3 faltas en el semestre máximo pueden tener. Bien. Si no hay dudas, consultas, entonces directamente nos veremos la siguiente semana de manera presencial, ¿no? En el instituto, en el aula 204. Bien, muchachos, entonces tengan una buena noche. Nos vemos siguiente semana. La grabación ya la van a tener igual en plataforma, ¿no? Para revisar, en caso que necesiten. Buenas noches.